Muchas gracias. Un placer. Pilar Pulgar es alcaldesa de Palos de la Frontera, una mujer muy querida en el pueblo, no hace falta que yo se lo diga, lo palpa, ¿verdad? Sí. Lleva tiempo fuera de la alcaldía, pero palpa eso que acabo de decirle cuando pasea por ese precioso pueblo de Palos. Cierto. ¿Dónde nace Pilar? Pues nací en Asturias, hace 76 años. 76 años. 76 pues años. No lo parece. Hace nada de menos, ¿no? Es que somos una familia de gente muy longeva y además que es gente que muere mayor pero que conserva la cabeza siempre en su puesto, que eso es muy importante. Entonces nací en un pueblo de Asturias que se llama Moreda de Ayer, que es la cuenca minera, porque entonces mis padres se encontraban allí. Pilar estudia los estudios básicos, ¿lo hace en el pueblo? No, después nos mudamos a Santander. Los estudios básicos los hice en escuela pública porque era un pueblo pequeño y además yo siempre presumo de haber estudiado en una escuela pública. Bien es verdad que teníamos unos maestros extraordinarios que fomentaban mucho nuestras inquietudes, hasta tal punto que cuando yo me presenté para los exámenes, que tenía 10 años, en la Escuela de Comercio de Santander, no se hacía bachillerato, sino en la Escuela de Comercio, con lo que yo había aprendido en la escuela, bueno, saqué una nota muy sobresaliente. Luego después continué estas etapas y al final terminé con lo que era estudiando en Bilbao, intendente mercantil, que entonces no existía económicas y es lo que luego ha sustituido a ciencias económicas o empresariales. Entonces después también, viviendo en Huelva, que ya habíamos regresado de América, pues tomaba el avión en Sevilla y me iba a Bilbao, para hacer las tesinas. Entonces terminé, saqué bastantes buenas notas y lo que me quedó pendiente era pues la tesis de final de carrera, porque ya me había metido yo en política, pero no obstante los 2 cursos del doctorado los tengo hechos. ¿Cuándo, cómo y por qué llega a Huelva? ¿Por qué llegamos? Te cuento, vivíamos en Venezuela, llevamos ya pues 9 años estuve viviendo en Venezuela, mi marido más. Entonces un 27 de julio del año 1967 hubo un terremoto en la ciudad, en Caracas, y entonces pues se nos cayó la casa donde vivíamos. Se cayeron 7 edificios en toda la ciudad. Entonces murieron 36 vecinos y nos salvamos, pues creo que fue como unas 6 personas, entre ellas mi suegro, mi marido y yo, 3, la conserje y luego después una señora que estaba en lo que se llama penthouse, en el piso alto, que bajó con todos los escombros, y otra persona más. Entonces aquello fue tremendo, porque claro, cuando uno preguntaba, bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuando no te contestaban ya decías, otro más, otro más. Y además te crea un poco problema de conciencia, de decir, pero ¿cómo es posible? Bueno, ¿y por qué nos salvamos nosotros? Pues la diferencia fue de 7 minutos. Ni siquiera metimos el coche en el aparcamiento, porque de haberlo aparcado dentro del edificio no nos hubiera dado tiempo a salir. Entonces a los 15 días, pues yo aparecí en los periódicos, tengo periódicos diciendo que yo había perecido en el terremoto, porque claro, encontraron los pasaportes y entonces la conserje nos había visto entrar, pero no nos vio salir, y entonces entre los que estábamos dentro nos dio a los demás. Así que después vinimos a Madrid y alguien le dijo a José María, alguien está buscando una empresa norteamericana, busca un hombre de tus características, que conozca bien el sistema empresarial norteamericano. Él había estudiado en Estados Unidos también, y entonces el trabajo era en Huelva, al principio del polo. Aquí vinimos para un año y llevamos ya, pues fíjate, desde el año 68. En política, ¿cómo entra? ¿Cuándo entra? ¿Y quién le incita a entrar en política? Bueno, pues en política entro en el año 1975 y el incitador fue Matías Valdecanto, entonces gobernador de Huelva. Ya unos años antes había intentado, pero había intentado con mi marido, y mi marido le dijo, no, yo no puedo trabajar para una multinacional y tener un cargo, y la fábrica además radicada en Palos de la Frontera, eso los norteamericanos no lo conciben. Entonces hicieron una encuesta en Palos, y entonces gente comentó, bueno, y si el marido no puede ser, ¿por qué la señora?
Y gente, la señora, ¿y por qué? No, pues yo creo que sí, porque ella ha llegado aquí y siempre viene a Palos a comprar y bueno, pues habla mucho con la gente. Entonces me llamó un día Matías Valdecantos para decirme: Pilar, Urbano Cortegano, que era el anterior alcalde, se encuentra muy mal de salud y tiene que dejar la alcaldía. Entonces, de las encuestas que he hecho en el pueblo, una de las personas que tiene posibilidad de que tenga éxito, bueno, de momento en el nombramiento, luego tendrás que demostrar que tú vales. Entonces, lo que sucedió fue que bueno, que yo le dije: sí, pero ten en cuenta que yo me considero una administradora de los bienes municipales. Entonces todavía vivía Franco, estaba ya muy enfermo. Y yo le dije: entonces yo quiero ser, no quiero ningún cargo político. Y me dice: bueno, si tienes algún rechazo para ser jefa local del movimiento, podemos buscar otra persona que lo sea. Mientras tanto, le dije: bueno, pero habrá que esperar un mes porque voy ahora con mi marido para Estados Unidos. Así que al regreso pues volvemos a hablar. Y regresé, pues bueno, yo creo que fue sobre el día 21 o 22 de noviembre. Inmediatamente de llegar a casa sonó el teléfono y dicen: señora, el gobernador quiere hablar con usted. Y entonces le digo: gobernador, pero como si hemos llegado anoche a la 1 de la mañana, ¿cómo es posible que me haya localizado? Dice: no sería gobernador si no supiera quién viene y quién va, ¿no? Y esa fue la razón. Entonces fui la primera alcaldesa del reinado de Juan Carlos I, porque él se presentó en las Cortes el día 22 de noviembre del año 1975 y yo tomé posesión del cargo el día 26 de noviembre. Y se presenta en las primeras elecciones democráticas, se presenta por... También, ahora te cuento. O sea, esa primera vez fue alcaldesa nombrada a dedo, sí, a dedo. Que luego salió alcaldesa nombrada a dedo / en elección popular. En el año 1979, entonces vienen distintos partidos a ofrecerme que encabece yo la candidatura. Tampoco yo estaba muy segura si quería repetir, porque yo era profesora entonces del Colegio de Empresariales de La Rábida. Entonces digo: bueno, pues lo tengo que pensar. Y al final, hablando con gente del pueblo, dice: ¿y usted por qué no se presenta de independiente? Y así habrá mucha gente que le vote. Porque si yo soy de un partido, pues si usted se presenta con otro, pues entonces a lo mejor yo no quiero votarla. O gente de mi familia, pues que tenga reparos. Preséntese usted de independiente. Bueno, pues vamos a... Entonces le dije: es que yo no estoy muy segura que quiera continuar. Me dice: usted lo que tiene miedo es a perder. ¿Cómo, yo miedo a perder? Pues no, de eso nada, miedo a perder nada. Y mira, me voy a arriesgar, me voy a presentar. Alguno del equipo que tenía anteriormente se presentó, pero luego busqué otra gente joven y nos presentamos. Y bueno, pues de 13 concejales sacamos 11. Y nos faltaron 30 votos para los 12. Y los otros 2 votos fueron para el Partido Socialista. Porque UCD no consiguió a nadie. También entonces era Alianza Popular, se presentó la ORT y no sé qué otro partido. Así que quedamos... Y gana las elecciones por una mayoría aplastante. Una mayoría aplastante. Y no solamente ocurrió eso, es que luego a las 2 y pico de la mañana me llaman del gobierno, bueno, en principio para confirmarme de que saldría también diputada provincial, porque habíamos sacado en España 3 alcaldes, el de Bayona, la Real de Galicia, que está hermanada con Palos, también de un pueblo de Palencia, y yo habíamos salido diputados directamente, porque habíamos conseguido en nuestra localidad más votos que los otros partidos en la comarca. Entonces aquello fue sorprendente, fue una noticia de aquella época, pero vamos, todo eso pasa. Vuelvo a repetir, ¿está de alcaldesa cuántos años al final? ¿Cuántos años fueron? Al final 15 y medio. 15 años. Sí, porque ¿El ingreso en AP cuándo se produce? El ingreso en el PP. ¿Fue el PP ya? Sí, fue PP ya, 1995. Sí, o sea que llevo 12 años con el PP. ¿Quién le convence? ¿Quién le convence para...? ¿Quién le propone? ¿Quién le propone? Pues Rodrigo Rato. Rodrigo Rato. Y además, es que yo además fui al Congreso Nacional como independiente. Al Parlamento andaluz fui en la lista de la UCD, pero luego, años más tarde,
Aznar vino a Palos en el año 1992, entonces me conoció y tal, y buscando gente pues para que fueran las listas, que entonces Emiliano iba encabezando la lista. A Emiliano le dijeron: oye, ¿tú conoces a la alcaldesa de Palos? Y dice: ¿cómo no voy a conocer? Si ha sido diputada conmigo en los tiempos de UCD. Y entonces me vino a ver y me dice: Pilar, no te garantizo que vayas a salir, pero lo que sí nos consta es que vas a aportar muchos votos. Entonces, bueno, pues le dije: no, sí, tampoco me importa salir o no salir, porque yo soy muy feliz siendo alcaldesa de Palos. Así que nos presentamos y salí. Pilar, ¿por qué decide marcharse? ¿Por qué fue? Cuando toma la decisión de abandonar la alcaldía. La o de alcaldía. No ser candidata. No volver a ser candidata. Bueno, pues aparte de que, bueno, ya llevaba los 7 años y medio, mi marido me dice: ¿no te vas a quedar como los dictadores ahí eternamente? Digo: no, porque si yo me presento puedo ganar o puedo perder. De todas formas, yo estaba también en el Parlamento andaluz. Tenía bastante trabajo y había que hacer campañas por los pueblos, porque entonces nosotros, yo recuerdo que Emiliano Sáenz Escalera y yo recorríamos los fines de semana toda la provincia, pueblos chicos, pueblos grandes, había mucho contacto con las bases. Cosa que a lo mejor luego no se ha continuado con todo eso. Y más que te digo, es que los dirigentes que teníamos nos exigían eso. Recuerdo que Rodrigo Rato, tan pronto llegué al Congreso, nos reúne. Él se hizo cargo de la provincia de Huelva y otras 2 o 3 provincias. Y una vez al mes o cada 2 meses nos citaba a todos. Y decía: bueno, pues en las próximas semanas tenéis que hacer la campaña por los pueblos. Pero no me paséis una hojita diciendo que habéis estado en tal pueblo y que habéis estado con los afiliados. No, eso no me sirve. Me tienes que decir con qué afiliados, en qué lugar, si habéis hecho contacto también con otra gente caminando por las calles, con los comercios, con los empresarios, con un montón de gente, con las amas de casa, claro. Y además es que yo todavía tengo una carpeta en casa, digo, hay que ver, que trabajábamos como chinos, pero eso se notaba, de verdad. Y entonces... Hay un amigo común, que creo que también lo es suyo, sí. Antonio Fernández Jurado, sí. Que siempre me dice: Paco, si el Partido Popular algún día quiere ganar la Diputación, se tienen que llenar los pies de barro. Claro, si no, es imposible. Claro. Yo creo que está lo cierto, ¿verdad? Sí. Le vi el otro día cuando estábamos en el Parlamento de Andalucía, sabes que fue la semana pasada, el 25 aniversario. Y entonces yo estaba en la Constituyente, o sea, de los primeros que fuimos allí. Y la verdad que había un ambiente estupendo, porque cuando llegué todo el mundo: al Pilar, que has llegado tarde y te han mencionado además. Y digo: bueno, pues es que resulta que había controles en la carretera y tardamos desde Palos a 2 horas y pico. Eran los controles por el coche que había aparecido en Ayamonte. Pero vamos, en un ambiente con todos los que habíamos estado en aquella legislatura, fenomenal. ¿Quién elige el sustituto para ocupar la alcaldía? Bueno, aparte, los votos de los ciudadanos, pero el candidato, ¿quién lo elige? ¿Ahora? ¿O el partido? No, cuando usted decide abandonar, retirarse, bueno, ser candidata. No ser candidata. Pues entonces, ¿quién lo eligió? Pues espérate a ver, porque yo era independiente. Pues no, es que entonces yo no pertenecía a ningún partido. No pertenecía al Partido Popular. No pertenecía a ningún partido. Entonces, un año antes de que sucediera esto, Carmelo Romero, que era el primer teniente alcalde, pues entonces él se afilió al Partido Popular. Y entonces, bueno, pues alguien le daría instrucciones, pues siendo él el primer teniente alcalde, siendo él el jefe de la Policía Municipal, siendo el presidente de la Comisión de Obras y presidente de otras muchas cosas, pues resulta que se le ocurre no aprobarme el presupuesto en esas Navidades, porque además la norma en el Ayuntamiento de Palos, mientras yo estuve presidiéndolo, era de que el presupuesto se aprobaba antes de terminar el año, o sea, el 26, 27, 28. Recuerdo que una vez me dijeron: es que es el Día de los Santos Inocentes, no importa, cae en martes, pues vamos a aprobar el presupuesto. Y entonces él me dijo: Pilar, yo este año no voy a aprobar el presupuesto. Pero criatura de Dios, ¿cómo tú siendo primer teniente de alcalde? No, es que tal y cual. Y alguien me dijo: seguramente que este quiere, si tú te vas. Digo: no, si yo me voy, yo siempre he pensado que él se ha estado preparando y yo le he estado
preparando también para que sea el continuador. Entonces lo que pasó fue que... ¿Le pidió muchos consejos, Carmelo, los días previos? No, ¿No? no, en aquella época no pidió. Él se presentó y bueno, yo no sé si ha sido esta vez o fue la vez anterior. No, ha sido esta última vez cuando ha pasado todo esto. Aquella vez que estuve 7 años y medio, entonces se presentó Alianza Popular y sacó 4, con lo cual de 11, fíjate tú, se perdieron un montón de concejales. Y entonces el PSOE, porque en aquella época el PSOE siempre ha tenido muchos votos, a diferencia de los partidos de centro y todo eso. Entonces en aquella oportunidad Juana Romero salió alcaldesa con 8. Yo continué en el Parlamento andaluz, porque Carmelo Romero no estaba en la primera etapa de los 7 años y medio, no estaba Carmelo. Entonces quiere decir que se presentaron los otros y sacaron 4, pero fueron con Alianza Popular. ¿Mantiene contacto con asiduidad con Carmelo Romero? Sí, ahora hemos estado juntos sentados. Solís hablar, ¿no? Sí, bueno, mucho. Fue a Sevilla el otro día, me llamó, me dijo, oye, ¿tú vas a ir a Sevilla? Te llevo. Digo, pues sí, vámonos juntos. Una cosa es una cosa y política es así. La política ha perdido el romanticismo, ¿verdad?, de antaño, de aquellos años 75, 77. Yo siempre te he dicho que aquella gente que hicimos la transición, que además unos y otros, si el mero hecho que se hicieron tantas cosas es porque había convivencia, no había ningún insulto. Luego a la hora de votar, en la Diputación pues cada uno votaba lo que tenía que votar, pero si en el año 92 se hicieron tantas cosas, y antes del 92, que Juan Ceada era también alcalde y en Moguer gobernaba Díaz Olivares y tal, pues el mero hecho que se hacían cosas, es que bueno, pues esto hay que hacerlo. Y había que convencer a la gente, mira, en las calles y estas cosas que vamos a hacer no son ni de derecha ni de izquierda, es el pueblo el que lo va a perder si nosotros no estamos de acuerdo. Y ahora yo, la verdad que sufro muchísimo, porque se ha hecho, tampoco teníamos tanto interés en el dinero. Yo me pasé 7 años y medio en el ayuntamiento, mis concejales y yo no cobrábamos un duro, nada, porque entonces Palos tenía muy poco presupuesto. Y dijimos, bueno, pues como hay que hacer muchas cosas en educación, escuelas nocturnas por la noche de graduado escolar y tal, pues entonces nuestros fondos se quedaban allá. Pilar, hemos asistido antes de la elección, a los últimos meses, hemos visto cómo el Partido Socialista ha comprado alcaldes, bueno, Guerra de Izquierda Unida, correcto. al PSOE, en el Cerro, tanto lo mismo, en Encinasola. Estas compras de voluntades no se producían en el año 77, año 78. O sea, por lo menos si había alguna, no eran tan palpables como ahora. Y yo, a los que tú has mencionado parece que hay que unir también Jabugo. Sí. O sea que esto es muy lamentable. Y la culpa la tienen en los 2 principales partidos, que han tenido que cambiar la ley electoral. Los países con democracia consolidada, lo que no pueden admitir es que si el Partido Popular ha sacado la mayoría, eso es lo que quieren los ciudadanos. Así como se admite que si el Partido Socialista ha sacado más votos que el Partido Popular, bueno, pues que el alcalde sea el Partido Socialista, pero lo que es inconcebible es que elecciones tras elecciones siga ocurriendo esto. Esto es muy penoso. Y de ahí viene el desprestigio ya de la clase política, porque la gente es que no confía en los políticos ahora. El último ejemplo, por ejemplo, en Aljaraque a Víctor Cano le han faltado unos 42 votos. Claro. Y sin embargo, sacando 4 veces más que Izquierda Unida, la inmensa mayoría de las competencias las tiene Izquierda Unida en Aljaraque, con tan solo 2 concejales. Cierto, es que eso es muy lamentable. Eso es tristísimo. Y además, eso hace que en el futuro, si desde luego queremos que la gente vuelva y los políticos tengamos credibilidad y la gente piense en acudir a las urnas, porque hemos comprobado en algunas de las elecciones que la gente dice, total, ¿qué? Si va a ser lo mismo lo que yo vote. Pilar, ¿Izquierda Unida hacia dónde camina? ¿Hacia la desaparición o a ir en coalición con el PSOE dentro de muy poco tiempo? Bueno, pero entonces ya quiere decir que las ideas que tenían los de Izquierda Unida y los comunistas de entonces, pues la verdad que se están perdiendo. Porque si un concejal de un pueblo no muy lejano de aquí, que ha sido de Izquierda Unida y ha estado defendiendo unos pensamientos y ahora se vende para ser primer teniente alcalde, oiga, no. Entonces, ¿qué pasa?
o sea, es triste. ¿El ciudadano toma nota de todo esto que estamos hablando? De esas compras de voluntad, de esos políticos que cambian de partido por intereses económicos al final. ¿Pasa factura en las urnas todo esto? Yo creo que sí, no tanto como debiera de ser. No tanto como debiera de ser. Dentro del proyecto de futuro del Partido Popular, si llega a ganar las próximas elecciones generales, ¿va a plantear el cambio de la ley electoral? Esperemos que sí, porque Mariano Rajoy, él ya en multitud de ocasiones lo ha comentado, que no puede continuar esto así. Javier Arenas dice lo mismo, es para decir, bueno, es que hicimos muchas cosas en los años que estuvimos mandando y no planteamos la reforma electoral. Así que yo confío, desde luego, y además cada vez es más latente la demanda de la gente del partido. Bueno, a lo mejor de los jóvenes todavía no se atreven a reclamar estas cosas, pero la gente que ya llevamos muchos años, y porque incluso antes del año 95, que yo no me afilié al Partido Popular, porque si yo me había presentado como alcaldesa de Palos como independiente, luego no podía yo fichar cuando la gente me había votado a mí porque yo era independiente. Entonces yo dije, tan pronto termine con la alcaldía, ya me afiliaré. Y así hice, cumplí mi palabra. Pilar, estaba escrito que ETA iba a volver a matar, ¿no? O como mismo Claro iba a sí. romper la tregua, ¿era cuestión Claro de que días sí, o de claro meses? que sí, pero si es que además Jaime Mayor Oreja, con el cual siempre me ha unido muy buena amistad, y recuerdo que en aquella campaña que hicimos para el Parlamento andaluz, él vino a la sierra muchas veces con nosotros, y precisamente cuando vino Calvo Sotelo, también que estuvimos en Cartaya, una multitud allí aplaudiendo y tal, él decía, bueno, pues yo me tengo que sacrificar, meterme en el País Vasco. Y luego, después de ser ministro en Madrid, un día le digo, Jaime, ¿qué pasa? Y dice, no, tengo que ir para allá. Le digo, pero hombre, ¿cómo te vas tú a sacrificar? Si eso va a ser un sin vivir, tu mujer o tu familia, te van a amenazar, tal y cual. Bueno, pues él, cuando dejó todo aquello, porque ya le dijeron, bueno, vuélvete a otro cargo, él comentó, ¿cómo es posible que no se percaten los otros partidos? ETA va a ir pidiendo, y de hecho, lo único que ha hecho es sacar cosas. Y hay multitud de vascos que no son separatistas, que dicen, pero es que estáis ciegos, no os dais cuenta. Si luego, independientemente de eso, lo que van a querer es la independencia no se la vamos a dar. ¿Cómo le vamos a dar la independencia? Porque luego, una vez que vamos a desgajar a España, y además tampoco la Unión Europea lo va a permitir, porque luego también vamos a tener Italia y vamos a tener ahí Francia y un montón de los países del este que están divididos. Bueno, el ejemplo de Yugoslavia. O sea, el ejemplo de Yugoslavia, que yo lo conocimos mi marido y yo, porque pasamos allí 3 veranos, porque teníamos un compañero que estudió con mi marido en Estados Unidos y era decano de la Universidad de Belgrado, y fuimos a pasar los veranos con ellos, y luego ellos venían también con nosotros a nuestra casa. Y entonces aquel país funcionaba, era Tito presidente, 2 veces, después ya había cambiado, pero bueno, estaban unidos, porque además él tuvo la estrategia el servicio militar lo hacían los del sur de Montenegro, los mandaba a la zona de Croacia, los de Croacia los mandaba para Bosnia. Entonces, bueno, pues había matrimonio, se casaban, había convivencia. Sí. Cuando luego después, a mí que me ha tocado el tema de las elecciones en Croacia, en Eslovenia, y también incluso estuve en Bosnia, porque yo estaba con la organización de defensa en París, del Consejo de Europa, y nosotros decíamos, esto se hunde, porque ya empezaron inmediatamente que le concedieron a un país, hasta Montenegro, que tiene 1.500.000 habitantes, pues ha sido el único que ha recuperado la independencia. O sea, esto es lo que quieren los vascos. ¿Y cómo es posible que seamos tan torpes que no nos demos cuenta? Es que es absurdo, ¿eh? Cuando un mundo tiende a la globalización, a la ruptura de fronteras, claro, que se pide una independencia. Yo le digo, pero si estamos haciendo Europa, entonces ¿para qué nos hemos dedicado? Que yo me he metido en las elecciones. Cuando Putin se presentó a las elecciones, yo estuve en Rusia, incluso tuve reuniones en la Duma rusa. Estuve también en las elecciones de Ucrania 3 veces, aguantando temperaturas de 10 grados bajo cero con en Albania, pues 5 veces, y además con el peligro que eso trae, porque tienes que caminar por sitios donde, en el Kosovo, bueno, pues zonas peligrosísimas,
con las alambradas, con las minas que han sembrado y tal. Digo, bueno, pues nosotros estamos haciendo esto para integrarlos a Europa. Y de hecho yo fui presidenta de la Comisión de Reglamento e Inmunidades de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y me tocó a mí la tarea de adaptar el reglamento para la ampliación a todos estos países, que de hecho, bueno, pues ahora somos 27, se han quedado 3 fuera porque no cumplían los requisitos. El peligro que tenemos en Occidente viene del fanatismo islámico. Ese es el gran peligro, el gran riesgo que corremos. Pues, a mí me preocupa tanto este problema, que ayer mismo me encontré yo con una señora en Palos, y entonces estaban a la puerta de un banco, pues había como 10 o 12 señoras de Marruecos, todas vestidas con sus atuendos y tal, pero muy alegres y contentas. Allí iban a entrar al banco, a mandar dinero y tal. Incluso yo me acerqué y estuve hablando con ellas, y entonces le dije, ¿parlez-vous francés? Ah, oui, madame. Entonces una de ellas hablaba muy bien francés, joven, se acercaron otras dos y la otra iba traduciendo. Digo, ¿estáis contentas? Y dice, sí, estamos muy contentas, muy contentas. Digo, ¿y ahora cuando regreséis? Y dice, bueno, pero el año que viene queremos volver otra vez. O sea que estábamos comentando el tema del islamismo. Bueno, pues esta gente, cuando yo he estado en estos países, por ejemplo en Armenia, pues allí hay muchos ortodoxos, pero en la zona de Albania, pues hay unas zonas que son islámicos, pero islámicos además a base de bien, porque una de las cosas que yo hacía cuando llegaba a Tirana, la capital, decía, llegaba, digo, me voy a dar una vuelta por la ciudad, y me decían, no debe usted salir sola y tal. Digo, no, si yo me voy con gabardina y me llovía o algo así, me ponía un pañuelo, yo me disfrazo. Y entonces visitaba una iglesia católica y me encontré que estaban las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, y entonces era un rosario como el del año 45, hasta cantaban el Ave Ave María, pero bueno, en su idioma, en albanés. Luego después intenté entrar en la mezquita, pero en esa mezquita me hicieron una seña y yo respetuosa, pero allí estaban rezando a base de bien, y total hacía poquitos años que habían salido del comunismo, y en Yugoslavia lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez los católicos practicamos menos, cada vez a los niños se les educa menos en las creencias religiosas. Se piensa que lo progre es no creer. No, señor, usted puede ser muy progre creyendo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Yo digo, dentro de 20 años, la gente, nuestros jóvenes, los captarán, y en lugar de ir a la iglesia, pues irán a las mezquitas. Hablando de progres, vamos a ver si nadie me lo explica y yo sigo sin entenderlo. Eso del pacto de progreso, ¿eso qué es lo que es? ¿Es pacto de progreso que dice Izquierda Unida y el PSOE? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Pues mira, yo no tengo ninguna credibilidad si sale de Izquierda Unida el pacto de progreso, porque cuando uno conoce estos países con un sistema comunista fuerte, Albania, donde estuvieron gobernando 40 años, Enver Hoxha, que además era un presidente, pues bueno, pues nada menos que era neurocirujano, o sea que el hombre estaba muy formado, con un comunismo tan fuerte que él rompió las relaciones con Rusia y se alió con los chinos, porque dijo que el comunismo ruso que no era nada. Entonces, en estos países ha caído el comunismo, y tú dices, bueno, pues los principios que este señor marcó, pues bueno, pues deben de dar resultado, porque evidentemente cuando yo he ido tantas veces y decía yo, bueno, no todo lo hizo mal el dictador. Dice, ¿por qué tú dices? No había libertad. Digo, bueno, pero en aquellos barrios que él hizo clasificados, muchas viviendas, hizo viviendas el gobierno, hacía guarderías.